Bienvenidos a Vamos a Jugar Una. Yo soy Enric y hoy os traigo 10 juegos de mesa que te explotan la cabeza. ¿Vamos a jugar una? Hace tiempo que no salgo un vídeo completo de euros y la verdad es que no son 10 juegos Eurogames, pero se le acerca bastante. ¿Y por qué? Porque he pensado de que, ostras, juegados así que te hacen pensar, pero sin que te vuelvas loco, como un La Cerda o cositas como Crucero Galáctico, y he dicho, venga va, voy a sacar estos 10 y a ver qué tal. Ya sabéis, aquí el canal no es nada, es decir, nosotros no ganamos dinero, no tenemos ninguna repercusión así monetaria, pero simplemente no, estamos muy agradecidos cuando nos apoyáis. Así que acordados de activar la campanita, darle un like, dejar un comentario y suscribíos y vamos a empezar ahora sí aquí en Vamos a Jugar Una. Creo que todo el mundo asocia a juegos que te hacen pensar mucho con juegos así que dices, ostras, son euros súper duros o de gestión de recursos bastante tocha. La verdad es que no tiene por qué estar asociado, aunque muchas veces coincide. Y esto es lo que nos pasa con este maravilloso Underwater Cities, un juego traído por Arrakis Games de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 40 minutos. Es un juego que siempre me ha gustado mucho, que lo he obtenido hace relativamente poco, creo que a finales del 2025 porque estaba agotado y Arrakis Games decidió sacar una reimpresión del juego. Es exactamente el mismo juego, simplemente que estaba súper agotado y nos hicimos con él enseguida. Tenía muchas ganas de disfrutarlo, sobre todo porque la gestión de recursos, el tema de crear ciudades, ver cómo podemos potenciarlo, cómo podemos ir expandiendo en nuestra zona, nuestra propia ciudad. Es una pasada ver cómo funciona y sobre todo cómo hila. Sí que es verdad que quizás un lavado de cara habría estado genial, porque es un juego muy bonito, pero lo veo como demasiado plano para los juegos que hay actualmente y me hubiera gustado que le dieran como un poquito de punch en el sentido, bueno, ilustraciones y demás. Las cartas siguen siendo las mismas, entonces es como un arte un poquito anticuado para mi gusto, pero bueno, sin más, o sea, el juego sigue funcionando como un tiro y he hablado con gente que lo tienen desde hace mucho tiempo y dicen que es exactamente lo mismo. Básicamente lo que tenemos son como una especie de ciudades cada uno y tenemos que ir jugando cartas en las zonas que correspondan al color, ¿vale? Si la carta coincide del color, coincide con la zona que le hemos puesto, podremos hacer la acción incluso de la propia carta. Así que la magia está en ir viendo, gestionando nuestra mano, ir viendo dónde podemos colocar las cartas según el sitio y sobre todo ir haciendo los combos al máximo, porque cuidado, al final de toda la era que se juega a lo largo de 3 eras, tendremos que dar de comer a nuestra ciudad y como no tengamos recursos suficientes, lo vamos a pasar fatal. Es un juego que hila súper bien, funciona espectacularmente genial y ¿qué queréis que os diga? A mí estos de gestión de recursos me hacen explotar la cabeza, pero para bien. En Underwater Cities nos ponemos al mando del desarrollo de una red de ciudades submarinas, construyendo ciudades, túneles y edificios para crear un motor de producción cada vez más potente. El juego mezcla colocación de trabajadores con gestión de cartas de una forma muy inteligente. En cada turno colocas tu acción en el tablero, pero además juegas una carta. Si el color de la carta coincide con el espacio de acción, activas las dos cosas y si no, la carta se pierde. Y esa decisión es el corazón del juego. La partida se divide en 3 eras, con fases de producción al final de cada una, donde todo lo que has construido empieza a dar sus frutos. En mesa es un euro muy satisfactorio, de esos que te hacen sentir que tu ciudad va creciendo poco a poco, hasta convertirse en una auténtica máquina de recursos. Cada turno es una decisión a 2 niveles, qué acción te conviene ahora y qué carta quieres aprovechar. Siempre estás ajustando tiempos, preparando la siguiente producción y tratando de que cada acción cuente. Tiene mucho sabor a Terraforming Mars, pero más ordenado, más acotado y con un ritmo muy claro marcado por las eras. Su mayor pega es la duración, sobre todo a 4 jugadores, donde el entreturno se nota bastante, y aunque hay interacción por bloqueo de acciones y contratos, sigue siendo un juego bastante multisolitario, muy centrado en tu propio tablero. Lo recomendaría a jugadores que disfruten de euros medio duros, con desarrollo de motor, planificación a medio plazo y decisiones constantes. Si te gusta construir algo grande, optimizar cartas y ver que todo encaja justo en la fase de producción, Underwater Cities es un juego imprescindible. En definitiva, Underwater Cities es un juego sólido, profundo y muy bien diseñado, ideal para quienes buscan una experiencia exigente pero muy gratificante bajo el mar.
Y vamos con el siguiente, que tengo épocas y épocas y cuando me da fuerte me siento súper obsesionado por este Obsesión, un juego traído por Maldito Games de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con duración de 30 minutos. Es un juego que visualmente es muy bonito. Sí que es verdad que los tableros quizás son muy sobrios, pero si nos ponemos a analizar que cada uno de los jugadores tiene su propio tablero, sus propios componentes personalizados, su propio, digamos, diseño personal, es muy bonito y muy currado. Además te transporta justamente a la época victoriana, bastante parecido a los Bridgerton en este caso, o Orgullo y Prejuicio. La zona está, bueno, un poquito de la época, que es una pasada. Tendremos una casa de campo donde tendremos que hacer actividades para intentar, bueno, ser el soltero más cotizado o simplemente hacer actividades que tengan que ver con la sociedad, ¿vale? Nosotros, sobre todo, tendremos que ir viendo si podemos usar a la servidumbre o no, es decir, a alguien del servicio y demás, porque en cada turno no podremos usar el mismo servicio. Por lo tanto, si hay meeples que no están disponibles, tenemos cuidado porque podemos perder puntos o incluso no poder llegar a hacer esa acción. Es un juego que funciona muy bien a cualquier número de jugadores, aunque su mejor número yo creo que es a 3 jugadores, porque a 2 se queda un poquito corto y a 4 el problema está en que el entreturno para mí se me hace muy pesado. Pero mientras juegan los turnos, la verdad es que ver cómo funciona el juego, lo bonito que es en mesa y cómo fluye, sobre todo es que fluye muy bien, muy fácil de jugar, aunque al principio quizás las normas son un poquito densas, el packaging es espectacular. ¿Y qué queréis que os diga? Es un juego que a pesar de que tienes que pensar bastante, esta obsesión a nosotros nos encanta y nos tiene realmente obsesionados. En Obsesión, lo que vamos a hacer principalmente es gestionar una familia aristocrática inglesa en pleno siglo XIX. La clave está en organizar nuestras actividades, mejorar la mansión y atraer a los invitados adecuados, lo cual lo convierte en un juego estratégico, temático y sorprendentemente narrativo. A lo largo de la partida vas a tener que elegir con cuidado qué habitaciones activar, qué sirvientes emplear y qué personajes invitar, todo mientras compites por el favor de las familias más influyentes y tratas de destacar en reputación. Es un juego donde cada decisión importa y donde las sinergias entre cartas, los tiempos y la gestión del personal hacen toda la diferencia. Lo que más me ha gustado es cómo consigue que te metas en la historia sin necesidad de texto ni narración. Las partidas se sienten profundas, absorbentes y muy gratificantes, y aunque al principio puede parecer un euro más, en cuanto le pillas el punto, sientes que estás protagonizando tu propia serie de época. Además, tiene ese punto de planificación a lo largo con imprevistos que hacen que cada partida sea única. Si tengo que decir algo que quizás no gusta a todo el mundo, diría que la iconografía y las reglas pueden abrumar en la primera partida. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si buscas algo muy ágil o vas a jugarlo con gente poco acostumbrada a euros con texto e iconos. Lo recomendaría a quienes disfrutan de juegos estratégicos con una fuerte ambientación, ideal para grupos que ya tienen cierta experiencia y valoran una buena historia construida desde las mecánicas. Si te gustó Viticulture o The Gallerist, creo que este te puede encantar, porque ofrece una experiencia menos fría y más narrativa sin renunciar al Eurogame. En definitiva, un juego que te hace sentir parte de una novela victoriana y además te pone a prueba con decisiones constantes. Si te llama la atención por su temático o buscas algo diferente, Obsesión puede convertirse en una joya muy especial en tu colección. ¿Y sabéis esos juegos que están súper tematizados y que la mecánica hila muchísimo con la temática? Es muy difícil encontrar juegos así hoy en día, o al menos que sean nuevos y que digas, ostras, acaban de salir ahora y no son refritos de otras cosas, sino que tienen su carácter original y la verdad es que es una pasada ver cómo los autores y los ilustradores se muelen los sesos para intentar sacar juegos hoy en día que sean lo suficientemente diferentes para que la gente diga, ostras, me lo compro. Esto es lo que nos ha pasado con Coming of Age, un juego traído por Ludonova Games de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 40 a 80 minutos. Al principio, cuando tuve en la mano este juego, tuve mis reservas porque, la verdad, es como muy abrumador. Si os fijáis, hay un mogollón de ilustraciones en toda la portada. Ya sabéis que yo me fijo muchas veces por las ilustraciones de los juegos y luego cuando pasas al tablero personal de cada uno de los jugadores, que es igual por dentro, lo único que cambia es la persona, ¿vale?
es que te vuela el coco porque ves tanta simbología, tantas fichas, tantos colores que dices, wow, seguro que es para mí este juego. Y al final es mucho más sencillo de lo que parece. Nosotros tendremos unos dados encima de la mesa, ¿vale? Y tendremos que jugar diferentes tipos de dados, a veces cuadrados y otras veces de 8 caras, dependiendo de la época que hay. Tiramos los dados y nos colocaremos en una de las zonas. A medida que cuando le toque jugar, digamos, al juego, avanzará como una especie de autobús. Cuando se pare donde hayamos puesto nuestros dados, podremos elegir si hacer la acción del autobús o hacer la acción donde hayamos puesto el dado. Obviamente, dependiendo del número, pues tendremos más fuerza o podremos hacer más cosas o menos. Es muy sesudo, sobre todo al principio, porque tienes que entender muchos conceptos. Además, tienes como ese proceso de adolescencia en que el cerebro va cambiando, tienes que ir haciendo amistades, o sea, cada parte de la cabeza de uno es una zona diferente, cómo tienes que gestionar la frustración, cómo tienes que usar las fichas como para intentar mejorar en diferentes aspectos. ¡Buah! Te peta el coco a primera vista, pero luego poquito a poco, cuando bailando todo vas diciendo, ostras, ostras, ostras. ¡Fua! Este Coming of Age tiene mucha chicha, pero es más fácil de lo que parece. En Coming of Age vamos a vivir el paso de la infancia a la adolescencia en 9 años y lo vamos a hacer principalmente con un sistema de dados y elecciones de localización. Cada año tiras uno o varios dados y eso te marca a qué sitios puedes ir, la escuela, el cine, quedar con amigos, salir, lo típico de crecer. La clave está en que en cada localización te mueves unos tracks de estado de ánimo y según cómo los gestiones vas a conseguir motivación, voluntad, recuerdos, amistad y sobre todo puntos de experiencia vital. Además, los dados que no uses se convierten en intereses, que luego te hacen avanzar en tu relación personal. Es un juego de optimización suave, pero con mucha sensación de que la vida pasa. En mesa, lo más potente es que el juego tiene una premisa buenísima. Y, si el grupo se presta, genera una narrativa emergente muy interesante. Amistades raras, amores no correspondidos, el típico que se obsesiona con algo y eso le da alma. Me gusta también que sea ágil para lo que ofrece. Muchas decisiones se toman a la vez y el ritmo se mantiene. Y hay cosas muy chulas, como el uso de la frustración para forzar el dado, temáticamente encaja y mecánicamente le da un control de cambio de un coste real. No es un euro de combos, pero sí un puzzle constante de ajustar tu persona para rascar puntos. Ahora, siendo crítico, hay dos cosas que creo que hay que decir claras. La primera es que el juego tiene un componente de azar que, si no te salen bien las rondas clave, te obliga a pagar frustración, y eso te puede frenar bastante, y no todo el mundo lo va a disfrutar. Y la segunda, pese a lo temático que es, a veces el acabado se siente demasiado abstracto. Rasgos, metas o recuerdos no siempre se interpretan fácil la primera vez, y el reglamento, sinceramente, podría estar mucho mejor ordenado para aprenderlo sin dolores de cabeza. Lo recomendaría a gente que quiera un euro medio diferente, con el tema original y que disfrute de juegos donde el grupo se mete en la película y rolea un poquito sin darse cuenta. Si te gustan las experiencias para mezclar optimización con historia emergente, te puede encajar muchísimo, pero si buscas un juego de combo perfecto o de control total, aquí te vas a encontrar más un viaje emocional y táctico que un rompecabezas milimétrico. En definitiva, Coming of Age tiene una idea muy potente y herramientas muy buenas para que cada partida cuente algo, aunque no sea un juego redondo para todo el mundo por su azar y su punto abstracto. Si te encaja por el tema y juegas con un grupo adecuado, puede dejarte un saborazo muy especial. Y el siguiente que os traigo ahora me parece un juego muy bonito, sobre todo porque es precioso en mesa, es decir, tú lo dejas y a pesar de tener una tonalidad de un poquito pastel para mi gusto, no duele los ojos, ves todo el despliegue y todo el arte que tiene y es maravilloso. Aquí os traigo este Exploradores de Naboria, un juego traído por Maldito Games de 2 a 4 jugadores para 12 años en adelante y con duración de 20 minutos por jugador aproximadamente. Si os dais un poquito de caña, quizás incluso 45 minutos tenéis la partida hecha a 3 jugadores. Es un juego que me ha gustado mucho, sobre todo porque funciona muy bien, ¿vale? Es muy sencillo de jugar, simplemente lo que tendremos que hacer es realizar una colocación de trabajadores y en función de cuánta gente se haya colocado o en el momento de que tengas que mirar
qué conjuntos son los que te puedes llevar o no, te los llevarás a tu zona de juego y ya irás jugando muchísimo con el mercado. La magia que tiene es que es un set collector que funciona a lo largo de muchas rondas, por lo tanto tú vas a ir planificando los turnos para en según qué rondas meterte en una zona u otra. Usando las cartas sobre todo podrás hacer unas acciones u otras y irás acumulando símbolos para tener un poquito, digamos, que prevalezca tu opción en el mercado y sobre todo vayas consiguiendo recursos. Era un juego que a primera vista enamora un montón. Nosotros no nos hicimos con la expansión porque creímos que necesitaba como mucha chicha para hacer que el juego funcione, pero no le he visto que necesite una expansión para funcionar al 100%. Así que nosotros vamos a dejar tal como está Exploradores de Naboria, vamos a seguir disfrutando de su arte y sobre todo de todo el tema de la colocación de trabajadores, que ya sabéis que aquí en el canal nos triunfa un montón. ¿Y qué queréis que os diga? Juegos de gestión de recursos. Este Exploradores de Naboria funciona perfectamente bien. En Exploradores de Naboria, lo que vamos a hacer principalmente es explorar los nuevos continentes emergidos en Naboria, reclutando aldeanos, comerciando, colocando puestos y completando contratos. La clave está en combinar bien las cartas de distintos roles y aprovechar al máximo las fichas que sacamos de la bolsa. Cada ronda tiene 4 fases. Reclutamos cartas, recolectamos recursos, generamos ingresos y preparamos la siguiente ronda. Es un juego donde hay que construir una buena base desde el principio, ir subiendo los tracks de exploración y buscar ese equilibrio entre ingresos inmediatos y puntuación final. Lo que más me ha gustado es cómo encaja todo, la gestión de las losetas, las cartas, los recursos, todo tiene su lógica y fluye con naturalidad. Las partidas se sienten estratégicas pero accesibles, con muchas formas de puntuar y caminos a seguir. Y aunque no tiene un nivel de interacción altísimo, el sistema de bolsa y orden de turno genera bastante tensión en cada ronda. Como punto negativo, diría que a 4 jugadores el entreturno puede alargarse demasiado y el margen de maniobra se reduce. Y aunque visualmente recuerda a Root, no tiene nada que ver el nivel mecánico, es mucho más familiar. Lo recomendaría a jugadores que quieran un euro ligero con draft, gestión de cartas y un buen puñado de decisiones tácticas. Funciona muy bien a 2 o 3 jugadores, y si te gustó Ever de los Res Arcana, este juego puede encajar por su estilo de construcción tranquila pero estratégica. En definitiva, Exploradores de Naboria es una aventura sencilla pero bien diseñada, con muchas formas de puntuar y una producción muy cuidada, ideal si buscas un juego con alma de euro pero sin complicaciones. Y vamos con el siguiente, que es un juego que me ha parecido muy bonito, aunque he necesitado un par de partidas para pillarle el gustillo. Aunque, bueno, no me acaba de gustar esto de que a primera vista el juego no acabe de fluir, pero ¿qué queréis que os diga? No todo funciona perfectamente. Incluso cuando jugué a Brass Birmingham me costó mucho de encauzarlo y sobre todo de pillarle. Pero es que a partir de la tercera partida, incluso de la segunda, te peta el coco y dices, ¡buah, buah, buah! Necesito jugar. Esto es lo que nos pasó con Pérgola, un juego extremadamente precioso traído por Rebel Studio de 1 a 4 jugadores para 10 años en adelante y con duración de 45 a 60 minutos. Hay cosas que me gustan muchísimo de este Pérgola y hay una cosa, sobre todo por encima de otras, que la odio. ¿Vale? Empezamos por lo bonito. El juego es precioso. El packaging, cómo está estructurado, toda la caja, cómo la portada es ultra mega preciosa. Y eso despista un montón, porque luego tú te pones a jugarlo y dices, ostras, es muy bonito, pero es que es convero y complicado al principio. Sobre todo porque tú cogerás una herramienta y entonces harás diferentes acciones o irás colocando diferentes flores o insectos a lo largo de tu jardín y luego tendrás que ir viendo, dependiendo de la acción que hayas usado, podrás atraer más flores o más plantas o otros insectos para intentar combar. Todo comba con todo. Tienes la cascada que va bajando la gota por la cascada, luego tenemos el tema de las magnolias, o sea, tenemos mogollón de insectos y todo comba entre todo. ¿Vale? Mi problema con este juego es que me da muchísimo toque el packaging. El packaging es horrible, pero horrible hasta decir basta, ¿vale? O sea, tenemos el tema de, ¿veis todo digamos, este despliegue, ¿vale? Aquí irás poniendo todas las flores y plantas e insectos que hay. Como hay mogollón y puedes hacer muchísimos combos, el juego es un juego con vero a más no poder, ¿vale? Y aquí lo colocamos. El problema es guardarlo en la caja.
¿vale? Que a nivel de jugarlo no pasa nada, pero cuando lo vas a guardar en la caja, mirad, se me abre porque es que no tengo manera de que... Yo ya sabéis que soy una persona que va sacando los juegos y los va enseñando al canal. Si yo tengo esto así, si yo ahora abro la caja, el problema está en que todos estos recursos que van guardados dentro de, en teoría, todo esto, fijaos, se me cae absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que dejarlo así guardadito más o menos porque no se queda quieto en el sitio al no tener una tapa. Es horrible, os lo prometo. Y entonces para guardarlo, pues tengo que hacer así y ale, y reza para que no se desperdicie todo otra vez. Es un poquito timo este tema, pero ¿qué queréis que os diga? Merece la pena a pesar de esta pequeña tara que tiene el juego. Aquí os traigo Pérgola. En Pérgola lo que vamos a hacer principalmente es construir un jardín lleno de flores e insectos para lograr el mayor equilibrio posible entre la naturaleza y tranquilidad. La clave está en la colocación estratégica de fichas y la gestión de herramientas de jardinería, lo cual lo convierte en una experiencia relajada pero muy táctica. A lo largo de la partida vas a tener que escoger herramientas, obtener recursos, colocarlos en tu jardín y realizar acciones especiales como mover insectos y colocar gotas de agua, todo mientras optimizas cada espacio que se vuelve más crucial en cada turno. Lo que más me ha gustado es la conexión temática con la naturaleza y lo agradable que es jugarlo, tanto visual como mecánicamente. Las partidas se sienten relajantes, muy bonitas en mesa y con ese toque de reto justo para mantenerte enganchado. Y aunque al principio puede parecer sencillo, cuando le pillas el ritmo ves que cada jugada importa más de lo que parece. Además, tiene ese punto de variedad estratégica que hace que cada partida sea distinta. Como punto negativo, diría que puede sentirse algo solitario en mesa, ya que apenas hay interacción entre jugadores. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si buscas juegos más competitivos o con un roce directo entre jugadores. Lo recomendaría a quienes busquen un juego familiar con más profundidad o a grupos que disfruten de juegos visuales, relajados pero con decisiones. Si te gusta Pradera o Tokaido, creo que este te puede encantar, porque tiene un punto similar pero con más peso táctico y una ambientación muy lograda. En definitiva, un juego que entra por los ojos pero se queda por sus mecánicas. Si te cuadra por temática o estilo de juego, creo que te va a regalar partidas muy agradables. Todo lo que es relacionado con el tema de monstruos, cuevas, enanos y aventuras dentro de una cueva, me encanta. Soy súper fan de juegos como Clank, y este que os traigo ahora no es un deck building, pero es un juego de gestión de recursos donde tendrás que ser el enano más avispado porque tienes que intentar recuperar tu tesoro y la fama y el reino que os han robado en este Covenant, un juego traído por Devir de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con duración de 100 minutos aproximadamente por partida. Pesa mucho la caja porque está rellena de componentes a más no poder. Además es un juego que fluye muy bien, sobre todo por cómo funciona. Pero sí que es verdad de que las primeras partidas es muy abrumador, ¿vale? Aquí os enseño el ejemplo, ¿vale? Que no está relleno absolutamente todo, donde tendremos nuestro propio tablero personal, donde iremos guardando todos los monstruos que vayamos cazando, que vayamos derrotando, que los sacaremos de aquí. Poquito a poco tendremos que ir viendo cómo gestionar nuestros recursos, cómo ampliar nuestras mazmorras o cómo intentar repartir los recursos por todo el tablero, sobre todo para intentar conseguir la máxima puntuación. Es un juego que me ha parecido muy bonito, pero es lo que os digo, el pero para mí es la simbología. Y eso es lo que hace que te pete el coco, porque hay tantas cosas que hacer, tantos símbolos y tantos sitios donde gestionar, sobre todo porque se nota mucho cuando alguien ya sabe jugar y empieza a pillar la delantera. Ahí es cuando el juego se hace un poquito, digamos un poquito pesado para el novato, porque siente que va muy a remolque. Pero por lo demás, ya os digo, primera partida de iniciación para todo el mundo, segunda partida es cuando tu cerebro explota y empiezas a pensar en hacer miles de estrategias, sobre todo para ir a tope a recuperar tu reino. Y aquí os traigo Covenant para rato. En Covenant lideramos un clan enano para recuperar una montaña ancestral tomada por criaturas oscuras. Mecánicamente es un euro medio duro de puntos de acción, donde tus enanos tienen fuerza,
Empiezan flojos y van mejorando y eso determina cuán potente es cada acción. En tu turno asignas a un enano una herramienta: excavar para quitar escombros y revelar salones, atacar para limpiar enemigos, construir estructuras y hacer presencia en barrios o transportar recursos con vagonetas para completar puertas, pilares y entregarlos al trono del rey. Todo se juega a lo largo de 3 eras y al final de cada era llega un concilio donde puntúas cosas, recuperas enanos y gestionas enemigos capturados. Lo que más se siente en mesa es la evolución de tus enanos. El primer tercio de partida es un arranque donde quieres subir fuerza porque hacer una acción con fuerza 1 se queda corto, y cuando por fin empiezas a jugar con fuerza 3 o 4, el juego se vuelve mucho más satisfactorio. También mola la cantidad de capas, tradiciones, reliquias, herramientas mejoradas con engarces, objetivos. Te obliga a estar atento y te recompensa si encaja bien tus fichas, y cuando el juego te deja hacer un turno de esos con el que la cosa se dispara con otra, se siente muy Germán, potente y espectacular. Y ahora, siendo críticos, el gran pero es el ritmo. Hay turnos muy atómicos y de repente otros se vuelven kilométricos encadenando efectos, y eso a 3 o 4 jugadores puede disparar el entreturno sin que haya una interacción tan alta que lo justifique. Y además, aunque hay variabilidad, muchas partidas acaban teniendo un patrón parecido porque subir en los 3 tracks es tan importante que te empuja siempre en la misma dirección. Y el diseño gráfico tiene cosilla. Algunas referencias obligan a mirar ayuda y ciertas betas o colores se vuelven confusos cuando el tablero se llena. Se lo recomendaría a gente que disfrute de euros de progresión y motor, con tema de enanos y fantástico, y a quienes les gustan construir sus partidas a base de mejoras, enanos más fuertes, herramientas nuevas, joyas, tradiciones. Pero si tu grupo sufre con el entreturno, o si buscas un euro con interacción constante o con partidas muy diferentes entre sí, aquí puede dejaros una sensación de buen juego pero irregular, especialmente a más jugadores. En definitiva, Covenant tiene muy buenas ideas y momentos muy satisfactorios, sobre todo cuando tu clan despega, pero el ritmo irregular, la duración a más jugadores y algunos detalles de claridad lo dejan un peldaño por debajo de lo que podría haber sido. A 2 funciona de maravilla. Y el siguiente que os traigo es un juego que está muy cuidado a nivel de detalles. Realmente en la caja ya lo pone, un juego dedicado a los amantes de la naturaleza. Por cómo Comeback, por cómo hila y las ilustraciones son tan y tan bonitas, aquí os traigo este Forest Shuffle, un juego traído por Asmodee de 2 a 5 jugadores para 10 años en adelante y con una duración de 60 minutos. Es un juego donde se juega muy sencillo, ¿vale? Tú tienes que ir colocando diferentes cosas del bosque en tu zona de juego y tendrás que ir combándolas entre ellas para obtener la máxima puntuación. Verás exactamente cuándo tienes que bajarte las cartas, cuándo no, y te quedarás embobado con las ilustraciones de las cartas, porque aparte de estar súper bien explicado todo lo que hace cada carta que te bajes, verás que algunas criaturas quieren vivir en diferentes hábitats. Luego el tema de los árboles que tienes que ir bajándote en tu tablero. Todo comba muy bien. Ese es un combo, pero no es muy agresivo. No es una ensalada de puntos donde vas a hacer 1 millón de puntos y demás, pero sí que es verdad de que es tan comedido y tan reducido todo el espacio que tienes que hacer, que ves que todo hila con todo y no es excesivamente complicado. Pero cuando quieres ser un profesional o sobre todo quieres maximizar los puntos, ahí es cuando el coco empieza a hacer el chucu chucu, porque quieres maximizar al máximo la puntuación. Es una pasada ver cómo funciona y es lo que os digo, visualmente queda precioso en mesa. Ver todos los detalles, cómo se lo han currado y las ilustraciones, cómo brillan. Aquí os traigo Forest Shuffle porque os va a flipar y os va a marcar en el corazón. En Forest Shuffle lo que vamos a hacer principalmente es construir el bosque más equilibrado y biodiverso posible, plantando árboles y atrayendo animales y plantas a sus alrededores. La clave está en cómo combinas las cartas, ya que todas tienen doble uso y tendrás que decidir constantemente cuál descartar para poder jugar otra. A lo largo de la partida vas a gestionar tu mano de cartas, planificar tu ecosistema y tratar de hacer sinergias que te den más puntos. Todo mientras el mazo avanza y se acerca al final de la partida. Es un juego donde cada decisión te acerca a un bosque más eficiente o te deja sin opciones si no has planificado bien. Lo que más me ha gustado es la elegancia con la que mezcla accesibilidad y estrategia. Se siente muy satisfactorio ver cómo crece tu bosque y cómo cajan las cartas entre sí.
Las partidas se sienten relajadas, pero con tensión en las decisiones, y aunque al principio puede parecer simple, a la que ves cómo escalan las puntuaciones, engancha mucho. Además, visualmente es precioso y eso también ayuda a que todo fluya con una sensación muy agradable en mesa. Como punto negativo, diría que puede resultar algo repetitivo si lo juegas muchas veces seguidas, ya que las cartas se repiten bastante. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si buscas una variabilidad enorme en cada partida. Lo recomendaría a quienes disfrutan de los juegos de cartas tipo table building, pero que valoran también las decisiones tácticas y les gusta el desarrollo progresivo. Si te gustó Wingspan o Earth, creo que este te puede encantar, porque va en esa línea de construcción de ecosistema, pero con reglas más ligeras y partidas más ágiles. En definitiva, un juego que me ha sorprendido para bien. Si te llama la atención la temática natural y te gustan los juegos de cartas con decisiones interesantes, creo que Forest Shuffle te puede funcionar muy bien en mesa. Y el siguiente que os traigo es un juego que me da hambre solo con verlo, porque piensas en la comida, piensas en ir gestionando los platos, cómo tienes que ir en secreto colocando sobre todo tus trabajadores, y depende de qué trabajadores envíes, algunos serán más rápidos, otros podrán cargar más alimentos, y claro, tienes que intentar optimizarlo al máximo, irte mirando con las caras, porque aquí se lía en la cocina de este maravilloso Critter Kitchen, un juego traído por Maldito Games de 1 a 5 jugadores para 12 años en adelante y con una duración de 60 minutos. Es el sucesor espiritual de Flamecraft, porque está hecho con las del mismo ilustrador, que ya veis que son ilustraciones muy marcadas. Me gusta mucho el tema de la caja, lo digo siempre cuando saco un juego de estos, porque cada una de las secciones es totalmente diferente a la otra, por lo tanto puedes guardarlo como te dé la gana en tu ludoteca y queda precioso. Fijaos en las ilustraciones, que son una pasada, y el juego, a pesar de esto, igual que Flamecraft, era un juego muy familiar, muy sencillo de jugar. Aquí estamos ante un juego que, como tiene una selección de acciones ocultas, tú elegirás tus 3 trabajadores para que vayan a buscar alimentos. Y dependiendo de qué trabajadores hayas puesto, podrás llevarte más o menos o ir antes o después. Y teniendo en cuenta de que tienes que ir haciendo el mejor restaurante y en un momento dado te chivarán que el crítico gastronómico está de camino para vigilar a ver quién puede conseguir más puntos, sobre todo por cómo haya gestionado sus recursos y cómo haya hecho de mejor los alimentos. Y bueno, al final quien tenga más estrellas al final de todo, o quien sea el mejor restaurante, gana la partida. Es maravilloso ver cómo funciona, sobre todo porque al principio te lo tomas con calma, diciendo, bueno, aquí hay unas ilustraciones bonitas, será un juego chorra. De chorra no tiene nada, mucho más complicado de lo que pensábamos. Y a pesar de ello, el juego funciona perfectamente bien. Si os gustan los juegos de selección de acciones en oculto, este juego os va a flipar. Critter Kitchen. En Critter Kitchen lo que vamos a hacer principalmente es gestionar un restaurante y competir por preparar los mejores platos durante una semana gastronómica. La clave está en la programación simultánea de acciones, enviando a nuestros chefs a distintas localizaciones para recolectar ingredientes antes que los demás. A lo largo de la partida vas a tener que planificar en secreto dónde mandas cada chef, resolver conflictos por prioridad, reunir ingredientes, especias y sopas y preparar platos para distintos desafíos y para el crítico final. Es un juego donde cada decisión cuenta, porque anticiparte a lo que harán los demás puede marcar la diferencia entre llevarte un gran botín o quedarte con las sobras. Lo que más me ha gustado es cómo engaña con su apariencia. Aunque visualmente es adorable y parece un juego familiar ligero, en mesa se siente mucho más tenso y caótico de lo que esperas. Las partidas son muy dinámicas, con un poco entre turno, y generan un juego psicológico constante al intentar adivinar qué van a hacer los demás en su turno. Ese punto de incertidumbre y sorpresa hace que cada ronda se viva con bastante emoción. Y si tengo que decir algo que quizás no gusta a todo el mundo, es su dependencia del azar y del caos. Hay elementos que aparecen de forma imprevisible, como los rumores o ciertos ingredientes clave, y eso puede generar situaciones algo injustas. Además, a pocos jugadores pierde parte de la tensión que si brilla con grupos más grandes. Lo recomendaría a grupos que busquen un juego familiar con más chicha de lo habitual y que disfruten del caos y del faroleo. Si te gustan los juegos de programación simultánea y ese punto de ver a ver qué hacen los demás, este puede encajarte muy bien, sobre todo a 4 o a 5 jugadores.
En definitiva, un juego muy fluido, bonito y más tenso de lo que aparenta. Si te atrae su estética y te gusta el caos controlado con decisiones simultáneas, Critter Kitchen es una apuesta muy interesante. Y el último que os traigo es un juego que a nosotros nos ha gustado, aunque quizás no es de los mejores que tiene esta saga de Unlock Mini Adventures. Os traigo este Unlock Mini Aventuras en la cabeza de Sherlock Holmes, un juego traído por Asmodee de 1 a 6 jugadores para 10 años en adelante y con duración de 40 minutos. Nuestro juego favorito de esta saga es el de Asesinato en Birmingham y diría que el de la máscara nos gustó también muchísimo, y luego tenemos En búsqueda de Cabra Khan, que es como una especie de guarida donde tendremos trampas y demás que tendremos que ir sorteando y te petan el coco a más no poder. Este en la cabeza de Sherlock Holmes es como muy diferente a los demás porque donde tenemos que hacer las cosas es dentro de la propia cabeza, que sería como esta especie de silueta donde nos aparecerán cosas en el móvil y tendremos que ir averiguando qué ha pasado y por qué ha pasado. A medida que vayamos avanzando, es como que la aventura se expande muchísimo y empiezas a ver cosas que antes creías que eran de una manera y se convierte en otra cosa totalmente diferente. Sí que es verdad de que es muy difícil de reseñar un juego escape room porque, bueno, porque no quieres hacer spoilers de lo que hay. Pero ya os digo que esta saga son juegos muy divertidos. Los tenemos todos aquí, nos falta un par porque los hemos dejado, pero bueno, poquito a poco los iremos recuperando. Ya sabéis que me gusta mucho la vertiente coleccionista y bueno, ¿qué queréis que os diga? Si os gustan juegos que os hagan explotar la cabeza y sobre todo que os hagan ver un mundo maravilloso de escape rooms en miniatura en vuestra mesa, este Unlock Mini Aventuras en la cabeza de Sherlock Holmes funciona espectacularmente bien. En Unlock Mini Aventuras lo que vamos a hacer principalmente es colaborar para resolver una aventura de escape a través de cartas. La clave está en buscar pistas, combinar elementos y superar acertijos, lo cual lo convierte en un juego muy temático, ágil y accesible para todos los públicos. A lo largo de la partida vas a tener que analizar las ilustraciones, deducir combinaciones y resolver desafíos lógicos, todo mientras el cronómetro avanza en la aplicación y el misterio se va desvelando. Es un juego donde cada carta te empuja a pensar en grupo y avanzar en la historia. Lo que más me ha gustado es cómo condensa toda la experiencia de un log completo en solo 30 cartas. Las partidas se sienten rápidas, cooperativas y muy inmersivas, y aunque al principio puede parecer algo simple por el tamaño, en cuanto te metes en la historia, el reto y la diversión están asegurados. Además, tiene ese punto de tensión y satisfacción cuando resolvéis un enigma que lo hace que quieras encadenar otra aventura. Como punto negativo, diría que la dificultad puede ser algo irregular entre partidas. Algunas son muy suaves y otras tienen un pico que puede frustrar si nadie da con la clave. No es un gran problema, pero sí conviene saberlo si lo jugáis con gente que se agobia fácil con los acertijos. Lo recomendaría a grupos que estén iniciados en los juegos de escape o familias que busquen una experiencia cooperativa rápida y portátil. Si te gustó Escape Room el juego o The Escape, creo que este miniaturas te va a encantar, porque tiene algo de experiencia similar, pero en menos tiempo y con un formato muy cómodo. En definitiva, una propuesta ideal para introducirse en Unlock o llevarte de juego. Si te gusta el estilo de escape room en mesa, estas mini aventuras cumplen muy bien por lo que cuestan y por lo que ofrecen. Y editando el vídeo me he dado cuenta que me he dejado por el camino a este pequeñín de aquí, a Mennefer. Estaba contando y digo, tengo 9 vídeos. ¿Por qué tengo 9 vídeos? Ostras, y al final, bueno, el 10º aquí os traigo Mennefer. Os lo grabo así en plan, bueno, para no tener que montar el chiringuito otra vez, un juego traído por Ludonova de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 60 a 120 minutos. Es un juego que me gusta mucho, sobre todo porque la temática egipcia es una pasada. Tiene muchísimo juego y creo que podrían sacar muchos, pero cuando digo muchos es muchísimos juegos de este estilo sin ninguna duda, porque todo el tema del embalsamamiento, el río, como el tema de las pirámides, es que tienes para hacer un juego de todos los colores. Y aquí
En este Mennefer te muestran este bicharraco que al principio parece muy abrumador, sobre todo porque hay muchísima simbología, pero luego poquito a poco ves cómo funciona y ves cómo va hilando todo y cómo tienes que ir consiguiendo los peces, el tema de las súplicas de por aquí para entregar ahora no me acuerdo cómo se llaman, las ofrendas. Luego tienes el tema de la pirámide que a medida que vas subiendo puedes ir cogiendo unos recursos o otros. Es una pasada ver cómo hila, cómo funciona y sobre todo, a mí lo que más me gusta es cómo tiene un arte minimalista, es decir, que aunque parezca que es muy denso, ¿vale? No es tan como tal. Lo que sí que no me gusta es el tema de los colores. Yo hubiera elegido unos colores un poquito más vívidos para que resalten por encima del tablero y es como que las fichas de los propios jugadores se funden con el tablero y eso no me acaba de gustar demasiado. Es como que no hay... si te ponen así, como tapando los ojos, no sabes exactamente por dónde andas o qué has hecho en turnos anteriores. Entonces eso me parece que pesa mucho. Entonces, bueno, por esta chorrada de aquí tampoco pasa nada. Aquí os traigo Mennefer, que lo hemos disfrutado muchísimo y triunfa siempre en nuestra mesa. En Mennefer lo que vamos a hacer principalmente es desarrollar y contribuir a los grandes proyectos del antiguo egipcio mientras gestionamos aprendices, recursos y acciones. La clave está en un sistema de selección de acciones muy medido, donde el momento en que activas y promueves a tus trabajadores marca el ritmo de tu progreso, lo cual lo convierte en un euro medio duro muy estratégico. A lo largo de la partida vas a tener que construir pirámides, comerciar por el Nilo, embalsamar, redactar pergaminos y avanzar en múltiples frentes, todo mientras gestionas bien tu economía y tu secuencia de acciones. Es un juego donde cada decisión pesa y donde optimizar cada ronda puede marcar una gran diferencia en la puntuación final. Lo que más me ha gustado es lo fluido que resulta para la profundidad que tiene. Las partidas se sienten exigentes pero muy dinámicas, con muchísima variedad de caminos para puntuar y una estructura que premia la consistencia a lo largo de 3 eras. Además, tiene ese punto de presión para mantener el ritmo y compensar diferencias de puntuación que le da tensión a cada turno. Como punto negativo, diría que el sistema de selección de acciones se parece bastante al de otro juego del mismo autor, lo cual puede restarle algo de originalidad. Tampoco escala igual de bien a todos los jugadores, siendo más tenso y competitivo con el máximo de participantes. Lo recomendaría a jugadores con experiencia en euros que busquen un reto estratégico ambientado en el antiguo Egipto, con múltiples vías de puntuación y planificación a medio plazo. Si te gustó Teotihuacán o Tiletum, este puede encantar, porque ofrece un toque similar con una estructura muy cuidada y una gran progresión partida a partida. En definitiva, un juego que me ha sorprendido para bien por su ritmo, profundidad y ambientación. Si te atraen los euros exigentes y bien diseñados, Mennefer tiene todo para quedarse mucho tiempo en mesa. Y hasta aquí 10 juegos de mesa que te hacen explotar la cabeza. No son juegos extremadamente difíciles, pero sí que son un poquito densillos, más de un Eurogame, y la verdad es que nos lo hemos pasado genial con cada uno de ellos. Es brutal ver cómo funciona cada uno y sobre todo porque las mecánicas y las temáticas, algunas no se parecen nada las unas a las otras. ¿Y qué queréis que os diga? A mí esto del mundo de los juegos de mesa me tiene enamorado. Este Pérgola, que se le ha dado una vuelta bastante chula al tema de la jardinería y tiene unas partidas muy interesantes. Coming of Age, que sí que es verdad que al principio nos pareció muy enrevesado porque tiene muchísima simbología, pero en cuanto te metes de lleno, triunfa al 100%. Este maravilloso Underwater Series, que la verdad es una pasada ver cómo funciona, cómo hila y sobre todo la gestión de recursos que tienes que hacer para hacer tu ciudad submarina es brutal. Aquí Obsesión, que es una pasada, la colocación de recursos, el packaging, sí que es verdad que quizás el tema del tablero es un poquito plano, pero todo lo demás funciona espectacularmente bien. Y Forest Shuffle, un juego muy convero, que es una pasada y a pesar de ser de los menos duretes de los que hemos traído hoy, funcionan súper bien. Luego tenemos Exploradores de Naboria, que también es una pasada la colocación y cómo tienes que ir gestionando todo el mercado. Covenant, donde nos metemos de lleno en la piel de unos enanos a intentar, sobre todo, bueno, meternos en una cueva para recuperar nuestro tesoro o nuestro propio reino. Y luego tenemos Critter Kitchen, que también me ha parecido fascinante ver cómo coge Flamecraft o las ilustraciones de esta las unen en un mundo un poquito más dragonil
y o más animal, y luego lo que hace es sobre todo la gestión de recursos se intensifica al máximo. Y por último tenemos un Unlock Mini Aventuras en la cabeza de Sherlock Holmes, que también nos ha parecido muy chulo, aunque sí que es verdad que de tan difícil que es, no es de los mejores Unlock Mini Aventuras que hemos jugado. Así que nada, dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y si tenéis algún juego de estos que digáis, ¡buah! Este me ha parecido una pasada, y si os ha gustado el vídeo ya sabéis, darle me gusta, suscribiros, activar la campanita para futuras notificaciones y nos vemos aquí pronto ahora sí en Vamos a Jugar Una. Adiós, que vaya muy bien, muchas gracias por vernos y de corazón, gracias por estar ahí siempre.